Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, Jorgelina, ¿con qué recomendación literaria has venido hoy a nuestra querida radio? Bueno, mira, vengo siempre con Borges. La última vez hablé de Borges, salió un poco interrumpido, pero en este caso es otro texto. Viste que ayer fue el Día del Profesor. Sí. Venimos celebrando el Día del Maestro, el Día del Profesor, y para mí Borges es maestro y profesor. Entonces no puedo dejarlo a un lado porque es uno de mis escritores favoritos. Así que lo que traje en realidad no es Borges profesor, que hay un libro con la transcripción de sus clases, no de todas, porque él fue profesor durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Literatura Inglesa. Entonces tenemos ese libro que lo pueden encontrar en internet, y el que tengo acá es Borges Oral, que es un ciclo de conferencias que él diera en la década del 70 para la Universidad de Belgrano, y cuenta justamente con 5 conferencias. Y yo tomé una como para recuperarlo y recordarlo a Borges como profesor, porque a él le gustaba mucho enseñar, él disfrutaba mucho el dar clases y no se ufanaba de su erudición, sino que realmente le gustaba mantener un diálogo con sus alumnos. Y hay algunas frases en este texto, que es una transcripción justamente porque eran conferencias, que son muy conocidas las frases, por eso también lo traje, porque por ahí circulan esas frases y uno no sabe dónde salieron. Claro. Entonces, bueno, traje el primero de estos textos, es el libro se llama así, y está fechado en el año 1978. Y bueno, vamos a ver qué decía Borges acerca del libro. Entonces, ¿qué es lo que comienza diciendo? Bueno, que el libro es una suerte de extensión del hombre, así como también tenemos muchos inventos, ya sea el telescopio o el microscopio o el arado, la espada, que de alguna manera son extensiones de diferentes partes de su cuerpo, pero que el libro es el más asombroso porque tiene que ver con justamente la extensión de su memoria y de su imaginación, pero que no siempre el libro tuvo el reconocimiento que tenemos, como le damos ahora, ¿no? El significado y el valor que le damos al libro. Estamos pensando, ¿no?, que él lo dijo en el siglo XX. Él comentaba que en la antigüedad, vos pensás que no existía el libro como lo conocemos ahora. O sea, hubo un tiempo en que no hubo un libro, sino que justamente hubo una palabra que era la palabra oral. Y que los grandes maestros de la antigüedad fueron maestros orales. Y tuvieron la oportunidad de escribir, pero prefirieron no hacerlo, y si escribieron probablemente se perdió lo que dijeron. Y esos maestros, se menciona a varios, pero rescata 3, habla de Platón, habla de Cristo, habla de Buda. Fíjate que él siempre hace una ida y una vuelta en relación con Oriente y Occidente en sus exposiciones. Y bueno, porque la palabra oral, dice, tenía algo en relación con lo sagrado, con lo alado, y la palabra escrita o el libro después va a ser una suerte de sucedáneo de esa palabra oral. Y fíjate que Homero, que fue un gran autor de la antigüedad, no tuvo esa importancia que pudo haber tenido como lo tenemos ahora, ¿no? Es decir, era importante, pero no en el grado de ser un autor sagrado. Sin embargo, tenemos un personaje de la antigüedad que aprendió a leer con Homero, con la Ilíada, y que este libro dormía con él bajo la almohada, que fue Alejandro de Macedonia. Eso lo cuenta Borges, y también con su espada. Entonces, fíjate vos cómo también aparecen chispazos, ¿no?, de este objeto libro en la antigüedad. Y él dice que, por ejemplo, es un primer concepto del libro. El libro asociado a la palabra oral como sucedáneo de la palabra oral. Después dice que hay un segundo momento, un segundo concepto en relación con el libro, en relación con el libro respecto de lo sagrado. Es decir, el libro fue producto de la voz
del Espíritu Santo, es creación de Dios. Y bueno, y menciona a la Biblia, también al Corán, a la Torá, como de alguna manera el libro está instalado ahora, no como producto humano, sino como dictado por alguien que tiene que ver con una trascendencia, sea cual fuere la tradición religiosa. Y después dice que pasado ese tiempo tenemos un tercer momento, una suerte de tercer concepto del libro. A todo esto yo no estoy rescatando ni las citas ni los nombres, estoy haciendo una hipersíntesis de todo lo que pudo haber dicho Borges en esa conferencia, pero bueno, me resultó importante esto de ir marcando esos tres momentos, y un tercer momento que tiene que ver con pensar el libro asociado a un país. Ajá. Es decir, un libro, y ahí ya tenemos que pensar en un autor. Ajá. O sea, si pensamos en un autor, el país en cuestión, y va dando ejemplos, ahora te digo cuáles, ha tenido que elegir o ha elegido un libro que lo ha, podríamos decir, identificado con su idiosincrasia. Ajá. Entonces dice, bueno, tomemos el caso de Inglaterra. Inglaterra, si yo te digo, bueno, un autor que vos considerás en su momento que pudo haber sido el representante del país. ¿De Inglaterra? De Inglaterra. Sí, William Shakespeare. Claro. Y dice Borges, bueno, en realidad Shakespeare, si ustedes lo leen a Shakespeare, van a ver que es tan hiperbólico en sus metáforas, en su manera de escribir, que no tiene que ver con la idiosincrasia del inglés, porque el inglés justamente dice las cosas de una manera un poco más solapada o de manera irónica, o nos deja pensando qué realmente quiso decir, y Shakespeare nada que ver. Entonces yo no hubiese elegido Shakespeare, dice Borges, pero bueno, la gente lo eligió o alguien lo eligió. Después dice, bueno, Alemania. En Alemania eligió a Goethe. Pensemos entonces en los clásicos, ¿no? Porque él habla de los clásicos. Francia no eligió un autor, pero hay una tendencia a asociarlo con Víctor Hugo. Sí. ¿Qué pasa con España? Ahora te vuelvo a preguntar. Y tenemos Cervantes, por supuesto. Cervantes, pero dice, ¿pero por qué eligieron a Cervantes? Si pudieron haber elegido a cualquier poeta barroco, tenemos a Lope de Vega, Quevedo, a Calderón de la Barca, a Góngora, ¿por qué justo Cervantes? Bueno, pero no ha elegido a Cervantes. ¿Y qué pasa con el caso argentino? Borges. Claro, José Hernández. Claro, si pensamos, ¿no?, cuando arrancamos a pensarnos, ¿no?, como literatura argentina, Lugones, Rojas, ¿a quién instala? A Martín Fierro de José Hernández, pero que obviamente vos sabés que Borges no estaba de acuerdo con esa elección, y él dice, la verdad, yo por mi cuenta hubiese elegido al Facundo de Sarmiento, porque me parece que es un libro mucho más representativo de los argentinos. Por supuesto que, viste que Borges siempre siempre va a esto de querer provocar al lector. Claro. Todo lo que él va a decir, vos te vas a quedar pensando, decís, no, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Bueno, siempre tuvo eso Borges de provocar. Entonces, yo la verdad no sé por qué, no entiendo esto de buscar a un gaucho como representante de los argentinos. Obviamente que acá no estamos hablando de los inmigrantes y bueno, de todas las representaciones que hubo después a lo largo de la historia. Estamos hablando de ciertos clásicos que han marcado. Entonces él dice, bueno, yo veo estas tres etapas, y dice, si yo tuviera que pensar, bueno, ¿qué es el libro en mi vida? Ustedes saben que el libro, yo me he dedicado a las letras y mi función como escritor no sé si es tan importante como la de lector, y en esta etapa de mi vida, vos pensás que tenía casi 79 años, o 79 cuando da esta conferencia, dice, para mí lo mejor es releer. Ajá. Yo estoy en la etapa de la relectura. Yo creo que, pero para poder releer hay que haber leído antes. Y cuando dice, bueno, esta frase de ¿por qué para mí la lectura es sinónimo de la felicidad? Ajá. No la inventó él. Dice, yo esto lo leí de un ensayo dedicado al libro de Montaigne. Montaigne, estamos hablando del siglo XVIII. Y justamente decía Montaigne, yo no voy a abrir un libro si realmente no me causa alegría, no me genera felicidad, si no me resulta difícil su lectura. Y si me resulta difícil su lectura, lo dejo.
porque para mí leer tiene que ver con esa forma o una forma de la felicidad, y eso se lo toma Borges. Y después dice, y yo creo que Joyce, la verdad que como escritor, fracasó, porque ¿sí? En realidad su lectura no es fácil. Fíjate vos como también en su conferencia hablando de los libros habla de muchos, habla también de otro escritor que decía, Emerson, que decía que para él la biblioteca era una suerte de caja mágica en la cual uno, bueno, podría encontrarse, ¿no?, con muchos elementos por descubrir. Y esto que yo te digo entonces de esta forma de la felicidad, el libro como una forma de reservorio, ¿no?, de la imaginación y de la memoria, viene justamente de todas estas lecturas que nos está mostrando Borges en esta conferencia, y quería comentarte para cerrar, cuando él dice, bueno, yo, ¿qué hice como profesor en mis clases de literatura inglesa durante 20 años? Siempre les he dicho a mis estudiantes que tengan poca bibliografía, que no lean críticas, que lean directamente los libros. Entenderán poco quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Yo diría que lo más importante de un autor es su entonación, lo más importante que te da un libro es la voz del autor, esa voz que llega a nosotros. Y dice después, yo sigo jugando a no ser ciego, yo sigo comprando libros, yo sigo llenando mi casa de libros. Y bueno, y comenta qué libros había comprado. Fíjate vos, estamos hablando de una persona que no ve, y de alguna manera cómo se las rebuscó para seguir leyendo y escribiendo, ¿no?, con ayuda, ¿no?, de otros en relación con la lectura y la escritura. Y algo más en relación con, fíjate vos, lo decía en el 78, dice, se habla de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible. Se dirá que, ¿qué diferencia puede haber entre un libro y un diario o un disco? La diferencia es que un diario, un periódico, se lee para el olvido. Es algo mecánico, algo quizás un poco frívolo. En cambio, un libro se lee para la memoria. El libro puede estar lleno de ratas, podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo sagrado, algo divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría. Perfecto. Jorge Luis Borges, el hombre que se jactó de ser mejor lector que escritor, justamente en sintonía con esto de que hace poquito fue el Día Nacional del Lector, en agosto, en